Ada Colau, buena tarde. Hola, buenas tardes. Lleva aproximadamente 15 días sin ser alcaldesa de Barcelona. ¿Ha podido hacer algo que durante estos 8 años no había podido hacer por el cargo? ¿Por falta de tiempo o por la institución? No, hombre, a ver, digamos que sí que me siento un poco más ligera, evidentemente, ¿no? 8 años de alcaldesa, donde además han pasado un montón de cosas, te acostumbras a estar cada día teniendo que responder de cualquier cosa que suceda, ¿no? 24 horas. Y por lo tanto sí que he podido dormir un poquito más, he podido disfrutar un poco más de mis hijos, he podido salir y bailar y disfrutar del orgullo, que ya lo había hecho en ocasiones anteriores, pero digamos que ahora lo he podido hacer con más ligereza y la verdad es que se agradece. En estas municipales, los comuns, usted se dejó un volumen importante de votos, especialmente si se mira por barrios, en barrios populares, en barrios tradicionalmente con más votante de izquierdas. ¿A qué atribuye que dejase de apoyarle una parte de ese votante? Creo que no hay una única explicación, quiero decir, creo que los mapas electorales se mueven muy rápido, ¿no?, en los últimos años y hay muchos factores que inciden. Entre ellos la polarización, que no afecta solo a Barcelona, sino que afecta a más lugares, y desgraciadamente también las campañas que hemos vivido. Si hemos vivido unas campañas que ahora el Partido Socialista está descubriendo, ahora Sánchez habla, ¿no?, de que hay una campaña contra Sánchez del sanchismo. Bueno, pues está descubriendo algo que otros conocemos desde hace años, que es que determinados medios de comunicación se pasen 24 horas diciendo que tú eres lo peor del mundo, que Barcelona está en el caos cuando no era cierto. Entonces creo que eso ha podido tener una cierta incidencia, ¿no?, en que hayan habido votantes que no nos hayan apoyado y que nos habían apoyado en el pasado. Se han dicho auténticas barbaridades, hemos tenido que desmentir campañas de fake news que aún así han seguido circulando, guerra judicial de grandes lobbies. Bueno, todo eso ha generado muchísimo ruido y entiendo que ha hecho un cierto efecto. También han habido otras circunstancias, por ejemplo, que a finales de mandato pues, se han concentrado un montón de obras que evidentemente eran incómodas en la ciudad, pero que en este caso no ha sido un capricho nuestro, sino que fue que sufrimos una pandemia que era absolutamente imprevisible y eso hizo que se acumularan las obras al final del mandato. Es decir, que pueden haber no uno, sino varios factores que lo expliquen, ¿no? Lo más importante yo creo que es igualmente qué hacemos a partir de ahora, y creo que en general las formaciones progresistas, frente a un mundo cada vez más polarizado, donde la derecha y la extrema derecha están utilizando cada vez más las campañas de fake news, la guerra judicial, etcétera, hay que hacer una reflexión, ¿no?, sobre cómo se responde a eso y cómo no nos dejamos ganar el marco por la derecha y la extrema derecha. ¿Le hubiese gustado más apoyo por parte de los socialistas, que eran socios de gobierno con usted cuando sufría estas campañas que denuncia? Por supuesto, como decía, yo creo que Pedro Sánchez ahora está viviendo en sus propias carnes lo que otras llevamos sufriendo hace años, ¿no? Entonces yo espero que el Partido Socialista aprenda esta lección y aprenda que no hay que comprarle nunca el marco a la derecha. Eso nos ha pasado en Barcelona. En Barcelona el Partido Socialista le compró el marco a la derecha. Y formando parte del gobierno, de un gobierno del que yo estoy orgullosa, que ha hecho políticas valientes, políticas innovadoras, políticas sociales, que han ampliado derechos y que han sido reconocidas internacionalmente, bueno, pues el Partido Socialista, y en concreto en Barcelona, su líder, el señor Collboni, se apuntó a la campaña de anticolauismo y a la campaña de decir que estaba todo fatal y que era todo un desastre, ¿no? Y yo creo que ahora se ha beneficiado temporalmente el señor Collboni de esa campaña, pero yo de él intentaría aprender la lección, porque ahora es Pedro Sánchez quien se está quejando de las campañas de la derecha que les dicen que todo es un desastre, que todo es mentira, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que el Partido Socialista debería hacer una reflexión como formación progresista, que espero que quiera ser, ¿no?, y que efectivamente las formaciones progresistas podemos tener nuestras diferencias, podemos tener nuestros matices, lo que no debemos hacer nunca es comprarle el marco a la derecha. Y creo que el Partido Socialista eso lo ha hecho los últimos años y ahora está pagando las consecuencias. ¿No cree que esos lobbies van a tener un trato distinto con el señor Collboni del que tuvieron con usted? Bueno, yo creo que los lobbies, una cosa son la extrema derecha, otra cosa son los lobbies económicos locales, ¿no? Es cierto que hay determinados lobbies que primero intentan incidir en las elecciones y luego, según quien gana, intentan conseguir todo lo que puedan. Conmigo lo intentaron y no pudieron, y por eso me hicieron una guerra judicial, querellas, etcétera.
El señor Collboni yo creo que también debería acordarse de que cuando parecía que Xavier Trias iba a ser alcalde, los lobbies, los grandes lobbies económicos estaban muy contentos en la ciudad y por lo tanto haría bien en acordarse y ahora no bailarle el agua una vez más a estos lobbies cuando vengan a presionarlo y le vengan a llamar a la puerta. Citaba al señor Trias, usted y Xavier Trias hoy son los líderes de la oposición en la ciudad. Él ya ha dicho que lo dejará pronto, ¿no? Lo antes que pueda, pero usted no ha aclarado, al menos públicamente, qué va a hacer. ¿No lo sabe o no lo quiere decir? No, voy paso a paso y yo lo he dicho, yo estoy comprometida con la ciudad, con sus vecinos y vecinas, con unas políticas progresistas que hemos impulsado en los últimos años y estoy comprometida con una idea y un modelo de ciudad y por lo tanto voy a acompañar al grupo municipal para intentar conseguir, ¿no?, que esas políticas no vayan hacia atrás, sino que sigan avanzando. Entonces, coherentemente con eso, cuando pasaron las elecciones no pensé en dimitir, sino que pensé en cómo podíamos seguir consiguiendo nuestro objetivo. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, Barcelona es una ciudad progresista, que necesita un gobierno progresista y que tiene que seguir avanzando y no retroceder. Entonces estoy muy orgullosa de que a pesar de los resultados, ¿no?, que podemos sentir como injustos de alguna manera porque quedamos terceros pues, por pocos centenares de votos, ¿no?, quedamos detrás del Partido Socialista, y a pesar de eso hemos sido más determinantes que nadie. Es decir, por inercia parecía que Xavier Trias iba a ser alcalde. Yo estoy muy orgullosa de haber frenado y parado los pies a la reconstitución de Convergència que iban a hacer a través de ganar el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? O sea, es evidente que Convergència se iba a rearmar y a reorganizar a partir del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces estoy orgullosa de haber paralizado a esa derecha neoliberal y que no vuelvan a gobernar la ciudad de Barcelona. Y estoy orgullosa de una segunda cosa, que es que a pesar de que Jaume Collboni no hizo ningún mérito para ser alcalde, nosotros le hicimos alcalde para mantener abierta la posibilidad de un gobierno progresista en la ciudad. Y de eso estoy muy orgullosa y por eso voy a seguir trabajando como mujer progresista y de izquierdas que soy, comprometida con la ciudad. Hay una cosa, ustedes hicieron alcalde a Collboni, lo comentaba, en una operación que incluyó los votos del PP, algo que sorprendió porque explícitamente hasta unas horas antes decían ustedes que no, que de ninguna de las maneras sería así. ¿Cómo lo justifica? Que solo unas horas antes dijesen todo lo contrario a lo que acabaron haciendo. Es que no hubo ninguna operación, no hubo ningún acuerdo, no hubo ningún pacto con nadie. Y por lo tanto sigo defendiendo claramente nuestro voto como un voto profundamente democrático y progresista que paró la derecha neoliberal de Junts, de la antigua Convergència en Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que nosotros estuvimos trabajando por lo que siempre habíamos dicho, por un gobierno progresista, y eso quería decir hablar con el Partido Socialista y con Esquerra Republicana. Y lo hicimos hasta el último día, en coherencia, y por lo tanto hasta el último día descartamos ningún acuerdo que implicara al Partido Popular, y nosotros nunca hablamos con el Partido Popular ni hicimos ningún acuerdo con el Partido Popular. Por lo tanto, con eso fuimos absolutamente coherentes. Lo que ocurre es que nos encontramos con una Esquerra Republicana que se abrió a pactar con Junts, con el señor Trias, y por tanto descartó ese gobierno progresista, y nos encontramos con un señor Collboni que priorizó una estrategia de corto plazo para llegar al poder, para llegar a la alcaldía, por encima de una opción de gobernabilidad luchando por un gobierno progresista. Y el señor Collboni se negó reiteradas ocasiones a nuestra propuesta de que nos reuniéramos las tres formaciones, Esquerra, PSC y nosotros, que sumábamos 24 concejales. Entonces, frente a Jaume Collboni, ¿no?, que jugaba al arrastre, digamos, de tendréis que elegir entre Trias o yo, y Esquerra Republicana, que decidió pactar con Trias, nosotros hasta el último día mantuvimos la opción de que las tres formaciones de izquierdas, que éramos las que sumábamos la mayoría más amplia, más estable y más coherente, que eran 24 concejales que podían impulsar las políticas progresistas en Barcelona, mantuvimos nuestra posición hasta el último día. Cuando finalmente vimos que esa opción no iba a ser considerada en absoluto, y hasta el último día la intentamos, hasta el último día se lo dijimos al señor Collboni y al señor Maragall, yo personalmente. Se lo dijimos hasta el último día, ellos lo rechazaron, hicieron otras opciones, entonces tuvimos nosotros que tomar nuestra decisión. Entonces yo sí que he aprendido que en política institucional tú te debes a tus objetivos, a tus compromisos con el electorado, a tu programa, por encima de afinidades personales o de rencores
o de cualquier otra cuestión más personal o más epidérmica. Y por lo tanto, insisto, aunque Jaume Collboni no lo había hecho nada bien ni se merecía seguramente llegar a ser alcalde, sí que nosotros hicimos una consideración racional, ¿no? un análisis muy racional de esas últimas horas, y es cómo podemos tener más opciones de mantener la puerta abierta a ese gobierno progresista que nosotros creemos que es lo mejor para Barcelona. Evidentemente, si gobierna Trias con Esquerra, se cierra la puerta. Por lo tanto, ya sea para frenar a la antigua Convergencia como para mantener abierta la puerta a un gobierno progresista, la opción menos mala, dentro de las malas que había, era votar a Collboni. Por lo tanto, lo decidimos el mismo día. Al PSC se lo comunicamos exactamente una hora antes de la investidura, y creo que las caras y el ambiente que había en el Saló de Sene es la demostración de que allá no había ningún pacto de nadie, sino que incluso el Partido Popular dudó hasta el último minuto de qué iba a votar, porque no había contemplado que nosotros fuéramos a votar esa investidura. Pero usted habla siempre al último minuto, pero el primer minuto, podríamos decir, la noche de las elecciones, Esquerra desde el minuto cero dijo que no contemplaba la opción de sentarse con el PSC y hacer alcalde a Collboni. Por lo tanto, no estaban alimentando una ficción, teniendo en cuenta que Esquerra dijo desde la noche electoral que no participarían de ninguna operación que hiciese a Collboni alcalde. Bueno, yo creo que ha sido un error que los vecinos y vecinas de Barcelona, ¿no?, hemos sufrido durante años, el error que han hecho Esquerra Republicana y el Partido Socialista, que a pesar de coincidir en muchos puntos programáticos de ciudad, en base al tema nacional, siempre se han bloqueado mutuamente. Sin embargo, una vez que estamos ahora en un momento, ¿no?, donde el tema nacional ha bajado de intensidad y en esta campaña hemos hablado más de ciudad, hemos podido comprobar cómo durante estos últimos 4 años, cuando liderábamos nosotros, PSC y Esquerra se han puesto de acuerdo. Se han puesto de acuerdo durante 4 años. Nosotros hemos gobernado con el Partido Socialista y con Esquerra Republicana, votándonos todos los presupuestos, absolutamente todos, y todos los grandes proyectos de ciudad. Por lo tanto, hemos demostrado que efectivamente Esquerra y PSC se podían poner de acuerdo si nosotros liderábamos. Eso nos daba toda la fuerza para la noche electoral, no rendirnos, insistir que esta es una ciudad progresista que necesita un gobierno progresista como había tenido los últimos 4 años. Es evidente que luego Esquerra Republicana tuvo muy malos resultados, no solo en Barcelona, sino en toda Cataluña, que creo que hizo un análisis erróneo de esos resultados y tomó sus decisiones, es legítimo, yo ahí no me voy a meter, pero en todo caso lo que yo voy a seguir trabajando como mujer progresista, ¿lo recojo? ¿Está bien? Vale. Pues como mujer progresista lo que voy a hacer es seguir trabajando para que haya ese gobierno progresista que haga políticas sociales, que invierta en escuelas, que pacifique la ciudad. Exactamente lo contrario de lo que quería hacer Xavier Trias, que era desmontar el proyecto de ciudad que nosotros hemos estado impulsando los últimos años. Y el hecho de que Manuel Valls estuviese tan satisfecho y dijese que estaba contento de que su herencia todavía siguiese viva y que hubiese una segunda operación Valls, como decían sus partidarios, ¿a usted qué le hace pensar cuando escucha eso? Me resbala completamente. El señor Valls es absolutamente irrelevante en la política barcelonesa hasta el punto de que se fue sin ningún tipo de impacto en la política municipal. Y durante estos 4 años, insisto, hemos estado gobernando políticas con las que el señor Valls no estaba de acuerdo. Y ese es nuestro objetivo, seguir con las políticas progresistas que necesita la ciudad de Barcelona. Volviendo a su relación con Esquerra, hace 4 años les dejaron fuera de la alcaldía, en esta ocasión han frustrado su pacto con Xavier Trias. Los republicanos dijeron en los días posteriores que los puentes estaban rotos con ustedes. ¿Lo están? Nosotros seguiremos manteniendo siempre los puentes con Esquerra Republicana como formación progresista con la que hemos llegado a muchos acuerdos. Porque una cosa es las declaraciones que se pueden hacer en un contexto electoral como el que estamos ahora, y otra cosa es la política institucional del día a día. Y a los hechos me remito, no estoy hablando de futuribles o de hipótesis. He sido alcaldesa, gobernando con el Partido Socialista y llegando a acuerdos con Esquerra Republicana durante 4 años. Y el modelo de ciudad que hemos impulsado, con políticas sociales valientes, con un urbanismo verde y sostenible, protegiendo nuestras escuelas, todo eso lo hemos hecho con Esquerra Republicana. Por lo tanto, a los hechos me remito. Coincidimos programáticamente. Es evidente que pueden haber momentos concretos donde haya un desencuentro. Nosotros también lo hemos tenido con Esquerra Republicana de forma reiterada, cuando han preferido a Junts a nosotros. Para nosotros también ha sido doloroso e incomprensible. Sin embargo, en política institucional creo que es un error
quedarse en el rencor personal o en los momentos concretos en que algo te ha podido doler, porque tú te debes a los ciudadanos que te han votado y al programa que llevas a las elecciones. Y es indiscutible que si nos centramos en el programa, las formaciones progresistas somos las que tenemos más coincidencia de modelo de ciudad, y creo que en un contexto donde está avanzando la derecha y la extrema derecha es una obligación que en una ciudad claramente progresista como es Barcelona, las formaciones progresistas nos pongamos de acuerdo y hagamos un gobierno fuerte y valiente que lleve adelante esas políticas progresistas. Lo demás sería fallarle a la ciudadanía. Este gobierno fuerte, progresista, en que ustedes se plantean, aunque inicialmente dijo que se iban a la oposición, pero que abren la puerta a hacerlo si es con el PSC y con Esquerra, sí. ¿Será solo si Esquerra está también allí? Bueno, yo ya me he reunido con Jaume Collboni y se lo he dicho así de claro. Es decir, pueden haber diferentes fórmulas de quién está dentro y fuera del gobierno. En eso está todo abierto. Lo que es una certeza es, uno, que el Partido Socialista no puede gobernar 4 años con 10 concejales. Eso como alcaldesa lo sé al 100%. Por mucho que pongan gerentes, comisionados. O sea, esta es una ciudad muy grande, con una ciudadanía muy exigente, donde hay muchos consejos de barrio, audiencias públicas, muchos organismos, donde hay que dar la cara y hay que estar presente. Por lo tanto, es imposible gobernar la ciudad de Barcelona con 10 concejales. Eso es una certeza. La segunda certeza, nosotros no entraremos en un gobierno para hacerle el trabajo al Partido Socialista y que luego, cuando haya que negociar los presupuestos, el Partido Socialista se vaya a hablar con Junts o con el PP. Eso se lo he dicho así de claro al señor Collboni. Por lo tanto, cualquier negociación debe partir de hablar con Esquerra Republicana. Pero entiendo, por lo tanto, que sí aceptarían partida. entrar en un gobierno apoyado por Esquerra Republicana desde fuera, por ejemplo. Yo no digo cuál tiene que ser la fórmula exacta, no cometer esa arrogancia. Quiero decir, creo que todos tenemos que ser muy responsables. Insisto, pensar en qué momento estamos. Estamos en un momento donde avanza la derecha y la extrema derecha, que ya no es comentarios frívolos de vez en cuando, sino que estamos viendo cómo los gobiernos de derecha y extrema derecha en toda España están aplicando la censura, están aplicando el negacionismo climático, están persiguiendo el feminismo, están persiguiendo a las personas LGTBI. Por lo tanto, en ese contexto de avance de la extrema derecha, Barcelona, que es una ciudad progresista, tiene la obligación, las formaciones progresistas creo yo, de ponerse de acuerdo. La fórmula final, no seré yo quien la diga, hay que sentarse a la mesa después de las elecciones generales y buscar cuál es la fórmula en la que todo el mundo se pueda sentir más cómodo. Pero creo que es una obligación moral y política, que no estamos aquí para defender el purismo individual de cada uno, ni para satisfacer el ego individual de cada uno, sino que nos debamos a un programa político y a frenar el avance de la extrema derecha que se da en todo el Estado. Dice que se ha reunido con Collboni, que le ha trasladado esta idea. ¿Qué le ha dicho él respecto a esa idea concreta? Bueno, se ha mantenido abierto a abrir esas conversaciones, y lo que sí que ha quedado claro es que esto será después de las generales, que entendemos que todas las formaciones políticas, ¿no?, están dedicadas a la campaña electoral, y por lo tanto será después de las generales, donde entiendo que el señor Collboni tiene que liderar, está obligado a liderar conversaciones con las formaciones progresistas para poder hacer un gobierno estable. Por lo tanto, y perdone que le insista, puede que después de las generales veamos un gobierno de Collboni y Colau como hasta ahora, pero con el orden invertido. Ya digo que no hemos hablado de ninguna fórmula en concreto. Después de las generales, lo que tenemos que hacer todas las formaciones progresistas, no solo Collboni y Colau, también Esquerra Republicana, es sentarnos, porque nos debemos a la ciudadanía, poner la ciudad por delante, poner las políticas progresistas por delante de los intereses de partido y llegar a algún tipo de acuerdo, porque lo demás sería imperdonable y creo que la historia no nos lo perdonaría. Su número 2, Jordi Martí, dijo que harían oposición contundente o bien serían socios estables de Collboni en función del Collboni que se encontraran. Si era uno más escorado a la derecha, que quiere ampliar el aeropuerto o frenar los ejes verdes, o uno más escorado hacia la izquierda. De momento, ¿qué Collboni creen ustedes que se han encontrado? De momento nos hemos encontrado con un Jaume Collboni, creo que todavía se está haciendo la idea del cargo, porque el cargo le cayó del cielo. O sea, él no hizo nada para ganarse el cargo de alcalde, le ha caído literalmente del cielo, ¿no? Por lo tanto, creo que todavía vemos a un Jaume Collboni que se está intentando ubicar en ese cargo que le ha caído del cielo, y nosotros lo que le transmitimos es que sea prudente, que sobre todo se esfuerce mucho en escuchar a la ciudadanía y entender puentes con las formaciones progresistas con las que puede llegar a acuerdos estables. Yo eso es lo que le aconsejo como exalcaldesa progresista de esta ciudad. Hablábamos del tipo de Collboni que se van a encontrar, o que ustedes creen que se van a encontrar. ¿Le han trasladado o prevén trasladarle alguna línea roja programática que ustedes tengan? Pienso, por ejemplo, en los ejes verdes o en el plan de regulación de pisos turísticos, para aprobarle medidas como presupuestos en el futuro.
o para ser socios estables? Bueno, evidentemente lo que ya le hemos trasladado, y lo he hecho yo también personalmente, es que necesita acuerdos para gobernar, no puede gobernar solo, y el señor Collboni solo tiene dos opciones: o intentar llegar a acuerdos con la antigua Convergencia, con Xavier Trias, que no creo que esté mucho por la labor, porque ellos aspiraban a la alcaldía y por lo tanto creo que va a ser un poco difícil, pero o intenta seducir a Xavier Trias y a Junts per Catalunya para hacer sociovergència, o se pone de acuerdo con las formaciones progresistas. No hay ninguna mayoría alternativa. Por lo tanto, si efectivamente descartamos la sociovergència, que yo creo que ahora mismo no es lo que necesita la ciudad, y tampoco creo que Junts esté muy receptivo, entonces se tiene que poner de acuerdo con las formaciones progresistas. Para ello, lo primero que tiene que hacer es, evidentemente, no, digamos, retroceder en políticas que ya se han avanzado en nuestra ciudad en los últimos años. Y lo segundo es tender efectivamente puentes y trabajarse, seducir, intentar seducir a aquellos que hoy le vemos con un cierto recelo, porque efectivamente pues, él hizo una campaña pues, muy basada en alejarse del gobierno del que él mismo había formado parte, por lo tanto efectivamente la confianza no está en el mejor momento posible, pero en política todo se puede recomponer si efectivamente se ponen las políticas concretas en el centro y se ponen pactos honestos, transparentes, que puedan rehacer las confianzas. Por nuestra parte sí estamos dispuestos, porque es nuestra obligación. Insisto, más allá del orgullo individual o de lo que nos hayamos podido decir en el pasado, esta es una ciudad progresista que necesita políticas progresistas más que nunca, y a eso nos debemos todos, creo yo. En materia de vivienda, Collboni ha manifestado que está a favor de la regulación de los alquileres, pero a la vez también que está, al parecer, en contra o quiere revisar, digamos, la reserva del 30% de vivienda social en todas las promociones que hay en la ciudad. ¿Es un Collboni con el que ustedes se ven pactando en materia de vivienda? Bueno, yo creo que el señor Collboni sabe que esta ciudad nunca había hecho políticas progresistas y garantistas del derecho a la vivienda como se ha hecho bajo nuestro liderazgo. Él es perfectamente consciente de que Barcelona nunca había hecho miles de viviendas de alquiler social como se ha hecho bajo nuestro liderazgo, ni tampoco se habría conseguido la ley de regulación de los alquileres si no fuera por nuestra presión, ni tampoco se hubiera hecho el 30% si no fuera para la iniciativa de los movimientos sociales, pero también porque nosotros liderábamos. Yo creo que él es perfectamente consciente de ello. También como alcalde es perfectamente consciente que la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudadanía en Barcelona, que necesita una respuesta efectiva, y por lo tanto sabe que más allá de las presiones de los lobbies no puede frivolizar con este tema, porque él como alcalde tendrá que responder. Y sabe que los únicos que hemos demostrado que nos podíamos enfrentar a esos lobbies especuladores y que podíamos hacer miles de viviendas de alquiler social hemos sido nosotros. Así que yo creo que con esa trayectoria y con esos hechos que nos avalan, lo que más le conviene al actual alcalde es intentar seducirnos y ponernos de acuerdo para mantener las políticas de vivienda que hemos impulsado en los últimos años. Vinculado a la vivienda, de hecho, abrió la puerta el otro día en una entrevista a revisar la regulación hotelera para permitir excepciones. No sé si esto les sorprendió a ustedes. No me sorprendió porque es un tema regular que se ha estado hablando con el gremio hotelero. Entonces, más allá de esas declaraciones, en el actual PEUAT, sin tocarlo, ya existe la posibilidad de que puedan haber edificios únicos históricos que puedan tener una destinación hotelera si lo aprueba el Pleno Municipal como una excepción. Por lo tanto, eso ya estaba contemplado en las conversaciones que existían de que para edificios singulares que son muy caros de rehabilitar y que efectivamente no tienen otra destinación posible, podían haber casos aislados que se aprobaran por el Pleno. Eso es una cuestión. Otra cosa es revisar el PEUAT o retroceder en el PEUAT. Efectivamente, ahí no vamos a estar de acuerdo, al contrario, creo que las actuales señales de masificación turística nos dan la razón en que hay que seguir regulando, hay que seguir parando los pies al negocio de los apartamentos turísticos ilegales, y que Barcelona no necesita crecer más en turismo, necesita crecer más en innovación, en ciencia, en educación, en tecnología, en otros ámbitos, pero no en el sector turístico, que claramente está dando señales de que ha llegado a sus límites. Continuando con la vivienda, en referencia al Gobierno central, no se ha renovado la prórroga de 6 meses de alquiler cuando finalizan los contratos. ¿Qué les parece esta decisión por parte del Gobierno? Me parece un error rotundo del Partido Socialista, y lamento mucho que Pedro Sánchez haya cedido a la presión de la señora Calviño, que es claramente la aliada más neoliberal del actual gobierno y del Partido Socialista. Como todo el mundo sabe, la señora Calviño es muy sensible a las presiones del sector del lobby inmobiliario,
y desgraciadamente Pedro Sánchez ha cedido a esas presiones. Me parece un error porque eso puede generar la inseguridad y la situación límite de miles de familias trabajadoras que luchan por llegar a finales de mes y que si les toca renovar el alquiler ahora mismo esperando a que se aplique la nueva ley, que todavía le faltan una serie de trámites, pues se pueden encontrar en situaciones límites. Y lamento muchísimo que Pedro Sánchez haya tomado esa decisión porque me parece claramente un error. Antes de hablar de las elecciones generales, un par de preguntas sobre la Diputación de Barcelona. ¿Qué hará su partido, qué harán los comuns en la Diputación de Barcelona? Pues en la Diputación estamos ya en conversaciones claramente para impulsar gobiernos progresistas, lo que hemos defendido en todas partes. Lo mismo que defendemos en Barcelona, lo defendemos en la Diputación, en el área metropolitana. ¿Y lo mismo que defienden significa que el mismo resultado que vimos en Barcelona será el mismo resultado que veremos en la Diputación? O sea, no sé exactamente cómo serán los números y cómo serán las negociaciones. Yo sé que estamos en negociaciones y que nosotros estamos proponiendo que en la Diputación nos pongamos de acuerdo con el Partido Socialista y con Esquerra Republicana. Más clara no puedo ser. Pues señora Colau, Esquerra ha dicho lo mismo que en el Ayuntamiento, que no van a sumar con ustedes y de hecho el señor Junqueras directamente apeló a Junts a que rompiesen el acuerdo actual con el PSC. Esquerra Republicana se ha puesto de acuerdo con el PSC en un montón de ayuntamientos y de diputaciones de toda Cataluña. Entonces, no sé por qué Barcelona tendría que estar al margen de esos acuerdos que Esquerra Republicana está haciendo con el PSC y con Comuns en toda Cataluña. En todo caso, no sé por qué, pero han decidido, o al menos públicamente han dicho que no va a ser así. Nosotros mantenemos las conversaciones abiertas con PSC y con Esquerra Republicana para hacer acuerdos progresistas también en la Diputación de Barcelona. Y llegado el caso, podemos ver una foto, aunque dice, no, nosotros no fuimos a buscar al PP, pero en todo caso el señor Feijóo presumió de que no hay un alcalde independentista en Barcelona gracias a él. ¿Cree que podemos ver una jugada parecida y que el señor Feijóo diga que gracias a ellos no hay un presidente o presidenta de la Diputación independentista? Que yo sepa, no hay ninguna conversación en ese sentido. Nosotros estamos manteniendo conversaciones con PSC y con Esquerra Republicana para impulsar acuerdos progresistas también en la Diputación de Barcelona. ¿Le sorprendió que el señor Feijóo presumiese del resultado de Barcelona? Porque se ha comentado mucho si se había negociado en Madrid incluso el acuerdo de Barcelona, ¿no? Eso es ridículo. O sea, yo entiendo que luego, una vez que suceden las cosas, pues todo el mundo, especialmente estando en campaña electoral estatal, todo el mundo lo intenta utilizar, ¿no?, a favor de su molino, digamos, pero que no hubo ningún tipo ni de complot ni de ningún tipo de maniobra y mucho menos ninguna operación de Estado. Eso es ridículo. Cuando escuché operación de Estado, la verdad es que nos moríamos de la risa, porque nosotros sabemos cómo tomamos esa decisión, en qué momento la tomamos. Nosotros estábamos en la sala de grupos municipales justo antes de entrar en el salón de Assent de la investidura, y el Partido Popular estaba histérico, arriba y abajo, porque no se esperaba nuestra posición y entonces no sabían qué hacer con sus votos y iban por los pasillos reuniéndose y hablando claramente, visiblemente nerviosos porque no sabían qué hacer. Entonces es evidente que no se había cocinado ninguna operación. Pero luego, recordando y viendo las imágenes de la investidura, hay un detalle que nadie se fijó y que es una anécdota muy gráfica que demuestra que efectivamente esa investidura no se había preparado en ningún lugar, ni en Madrid ni en ninguna otra parte, y que el propio Jaume Collboni no se esperaba ser alcalde esa tarde. Si os fijasteis, cuando llega el momento de darle el bastón del alcalde al nuevo alcalde, los funcionarios municipales también le dieron un fajín, ¿no? Ese fajín es una cosa muy anacrónica, que queda muy mal cuando te la pones. Y yo cuando fui alcaldesa ya renuncié a él. Por lo tanto, en mis investiduras ese fajín no estaba. ¿Qué pasó? Que Xavier Trias estaba convencido de que iba a ser alcalde ese día y le había dicho a la gente de protocolo que quería recuperar el fajín. Y por eso el fajín estaba en la mesa. Porque Xavier Trias quería fajín. Jaume Collboni ni se lo había planteado si quería fajín o no quería fajín. Y cuando se lo dieron fue muy evidente que no sabía qué hacer con él y que efectivamente estéticamente no es que le quedara muy bien, porque es un objeto bastante anacrónico, como digo, ¿no? Bueno, pues la anécdota del fajín me parece como la demostración poética, anecdótica, si quieres, de que efectivamente allí no había ninguna operación escondida, es que efectivamente en las últimas horas los comunes decidimos la investidura y estamos orgullosos de haberlo hecho, porque para eso hacemos política, no para ser espectadores, sino para ser protagonistas y hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar a la derecha y promover gobiernos de progreso. Vamos a la campaña de las generales. ¿Por qué no ha podido repetir Jaume Asens como cabeza de lista de los comuns? Pues
Lo primero es que Jaume Asens, todos pensamos que ha hecho un trabajo excepcional, o sea, todos lo pensamos, tanto los compañeros En Comú Podem aquí en Cataluña como los compañeros del Congreso, porque todos hemos visto que en los momentos más difíciles Jaume Asens ha tenido el liderazgo más difícil, que es el de tender puentes, el de buscar soluciones a cuestiones que parecían imposibles de resolver, ¿no? o de mejorar, ¿no? Como era toda la situación del procés y la judicialización de la política. Por lo tanto, realmente yo creo que Jaume Asens le ha hecho un servicio a este país que algún día se le tendrá que reconocer, ¿no? Luego hay otra cuestión, que es cuando se elaboran las listas, y entonces estaba previsto que Jaume Asens y Aina hicieran tándem, porque lo tuvimos que decidir muy rápido todo esto, no estaba previsto que las elecciones fueran en julio, y Pedro Sánchez nos sorprendió a todos con esta convocatoria electoral en pleno verano. Hubo que hacer las conversaciones muy rápido, y ahí Jaume Asens decidió que daba un paso al lado y que le daba todo el protagonismo a Aina, que la apoyaba, e hizo una carta donde lo explicaba, y que de momento él se tomaba un tiempo para él. Tiene todo mi respeto, cariño y reconocimiento, y eso no quiere decir que Jaume Asens desaparezca. Yo siempre insisto, ¿no? Cada vez que se discute una lista electoral parece que todo el mundo tiene que estar ahí, o que parece que si no estás ahí parece que pasa alguna cosa. No, es que no tiene que estar todo el mundo todo el tiempo en todas las listas electorales, ¿no? Una vez estás aquí, otra vez eres más útil desde otro lugar. Y Jaume Asens tiene un valor político indiscutible, y estoy convencida de que seguirá siendo una voz autorizada de la mejora democrática de nuestro país, y estoy segura que seguiremos contando con él. Antes hablaba de que es una equivocación llevar los rencores personales a la política, ¿no? ¿Es un error no contar con Irene Montero en la campaña de Sumar? Pues yo ahí no lo voy a valorar, porque una vez más aquí lo importante, más allá de los individuos, es que se ha hecho un acuerdo histórico entre 15 formaciones políticas progresistas, ¿no? A la izquierda del PSOE, que eso es algo inaudito, que es algo que la gente nos estaba pidiendo, que nos pusiéramos de acuerdo y que se acabara el ruido interno. Entonces, fruto de unas negociaciones que se han hecho a muchas voces, ¿no? y con muchas consideraciones, pues finalmente se firmó ese acuerdo, que firmó también Podemos, sus líderes, ¿no? Yone Belarra, Lili Bestringe, que van a listas, y se acordó lo que se acordó. Entonces, para mí ese acuerdo es lo más valioso de todo, o sea, un acuerdo entre 15 formaciones que hace que sumemos, ¿no? Más que nunca, y que era muy difícil, porque todos sabemos que era muy difícil, y por lo tanto yo agradezco a todo el mundo que con generosidad lo ha hecho posible. Y luego creo que Irene Montero tiene un valor político también indiscutible en la historia de este país, y que una vez más, a lo mejor no está en esta lista electoral, pero que seguro que podrá aportar desde muchos lugares y en muchos momentos, y que no todo el mundo tiene que estar siempre, ¿no? En las mismas listas. Lo que pasa es que no esté en la lista, que no está, sino que no va a estar en ningún acto de la campaña tampoco, ¿no? Bueno, yo la verdad es que ahí respeto las decisiones de cada uno. Yo no sé ni cómo se han decidido los actos de campaña, ni si Irene Montero ha decidido estar o no estar. Respeto todas las decisiones, e insisto, no creo que todas tengamos que estar siempre en primera línea permanentemente. Creo que eso también es como una presión que se ha generado con la aceleración de los tiempos que vivimos, y que eso es negativo para la política. Y creo que todas podemos aportar desde lugares distintos, ¿no? A mí también se me ha preguntado muchas veces si no quería ir en la lista de las generales, y dije que no, que había sido 8 años alcaldesa, que quiero acabar bien mi trabajo en Barcelona y mi compromiso con el modelo de ciudad, y por lo tanto no hace falta que todo el mundo esté permanentemente en todos los lugares. Creo que, insisto, ¿no? Cuando alguien quiere contribuir al bien común, lo puede hacer desde muchos lugares distintos. En esas listas, aquí en Cataluña, está Lili Bestringe, que no nos consta que tenga alguna vinculación, o igual sí la tiene, con Barcelona. ¿Por qué está Lili Bestringe en la lista? Pues tan sencillo, porque se nos pidió desde las conversaciones generales que se hacía con esas 15 formaciones, ¿no? Donde había que hacer muchos acuerdos a múltiples niveles, y se nos pidió si desde En Comú Podem, que siempre hemos decidido soberanamente sobre nuestras listas, pero sí podíamos acoger a una persona de Podemos, que para Podemos era importante, y pensamos que efectivamente pues un proyecto de Sumar y un proyecto colectivo con tantas voces requiere, ¿no? Esa generosidad y esa apertura, y estuvimos encantados de acoger a Lili Bestringe en nuestra lista. La última, usted, es verdad, siempre dijo no estar en la lista de las generales, sí, le insistíamos, y me volvieron a preguntar. Y nos dijo que no, entonces la repregunta siempre era: si hay un nuevo gobierno de coalición de izquierdas, ¿la veremos sentada en el Consejo de Ministros? No es mi intención. No, mi compromiso es con la ciudad de Barcelona.
Creo que es muy importante lo que hemos construido en Barcelona durante todos estos años. Creo que con el tiempo se va a valorar y a reconocer, ¿no?, que hemos abierto muchos caminos, que hemos hecho políticas innovadoras en el ámbito social, educativo, urbanístico, económico, y creo que consolidar ese modelo de Barcelona es mi prioridad, es mi compromiso personal con el proyecto colectivo, y por lo tanto voy a apoyar en todo lo que pueda a Yolanda Díaz. En eso sí que soy clarísima, y por eso me han pedido que esté en el inicio de campaña en Galicia, pues allá que voy entusiasmada a apoyar el proyecto, y estaré en actos de campaña y apoyaré en todo lo que pueda, pero no hace falta que todo el mundo esté siempre en todas partes, y por lo tanto yo estoy comprometida desde Barcelona y pretendo seguir mi compromiso desde Barcelona. Pues ya está, muchas gracias. Un placer. Gracias.